Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a quienes se van sumando a esta presentación del boletín, el cuarto boletín del Grupo de Trabajo Energía y Desarrollo Sustentable, que titulamos Problemas de Integración Energética Regional. Les cuento que este grupo de trabajo es una red integrada por más de 80 investigadores de América Latina y el Caribe. Está coordinado por Esteban Serrani por Argentina, Nora Fernández por Ecuador y Humberto Campodónico por Perú. El boletín, este cuarto boletín que estamos presentando, lo tienen disponible en el chat para su descarga. Y básicamente lo que proponemos como grupo de trabajo es abrir espacios de intercambio que sean multidisciplinarios sobre políticas energéticas de nuestra región en el marco de una agenda global que demanda mayores esfuerzos por transformar las matrices energéticas, una agenda que tal vez se vio potenciada en el 2020, el inicio del año pandémico, dado, bueno, el colapso petrolero, un tema que también abordamos en el primer boletín que presentamos como grupo de trabajo. Y por otro lado, agendas locales, agendas regionales, que parten de una disparidad geopolítica en relación a las posibilidades de accesibilidad, de seguridad energética y de impulso de nuevas fuentes de energía y de tecnologías para la transición energética. Estos temas también los abordamos en el segundo y en el tercer boletín de este grupo de trabajo. Para introducir este boletín que nos toca hoy compartir, solamente quiero decir que como región tenemos una larga trayectoria, ¿no?, en los estudios sobre la relación entre los recursos naturales, su explotación y el desarrollo. Y que en ese sentido no podemos desconocer las desigualdades fundantes del sistema de relaciones económicas mundial y la posición en la que estamos en relación a ese sistema. Hemos tenido a lo largo de nuestra historia una marcha, de nuestra historia como región, una marcha, diría, errática de avances y retrocesos en relación a la solidaridad regional y a la proyección de una agenda común, en particular energética. Por ello, en esta presentación que tengo el gusto de moderar, se me ocurrió partir de dos preguntas básicas que dejo para que si quieren respondan en el final o en el medio de sus presentaciones, y es, ¿qué es la integración energética y por qué es necesaria una región integrada en este aspecto? Nos van a iluminar sobre este tema nuestros compañeros Cecilia Buick por Paraguay, Daniel Sandoval por México e Igor Fuser por Brasil, autores de este cuarto boletín que estamos presentando. Vamos a empezar con Cecilia, si te parece. Ella es cientista política por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay, especialista en estudios latinoamericanos por la Universidad Federal de Juiz de Fora, Brasil, integrante de la campaña Itaipú Ñanembáe por la Soberanía Nacional, investigadora asociada del Centro Cultura y Participación, es miembro del Grupo de Trabajo Energía y Desarrollo de Claxo y en este boletín presenta el artículo La dominación extranjera y la lucha por la soberanía nacional, el caso de la deuda de Itaipú, que escribió junto con Sara Costa y el Soberanía Lab. Todo tuyo, Cecilia, te dejo la palabra. Muchas gracias, María Eugenia. Un saludo a todas quienes nos están acompañando el día de hoy. Un gusto compartir con Igor, con Daniel, con la coordinación de Esteban y de todo este grupo de trabajo, que en la reflexión que nos trae hoy, vale decir que el nombre del grupo de trabajo, Energía y Desarrollo Sustentable, presenta uno de los desafíos fundamentales que tenemos de cara al futuro. Ya bien nos exponía al inicio, María Eugenia, las contradicciones de nuestro desarrollo como región, desde dónde pensar esta energía. Entonces, quisiera hoy presentar una reflexión sobre las lecciones aprendidas desde Itaipú y una mirada al post-2023, donde el punto de la deuda, como bien menciona María Eugenia, del artículo que nos trae
el día de hoy, escrito en colaboración con todos los colegas y las colegas del Soberanía Lab, siguiendo una serie de ricos estudios y análisis en la materia de varios referentes nacionales ya desde la década del 70 en adelante, nos presenta puntos importantes para pensar este desafío. Y ahí tenemos algunos elementos centrales, ¿no? Tenemos hoy de pensar el mundo en pandemia y post-pandemia, la energía como un elemento fundamental para proyectar el futuro necesario y anhelado. Y nuestra región, América Latina, tiene esa especificidad de ser una región sumamente rica, tanto en estos términos de energía como de esa energía del futuro, de toda la transición energética y energías renovables. Ahí la energía hidroeléctrica tiene mucho aún por decir, una energía limpia, segura y renovable, abundante en varios de nuestros países, donde uno de los potenciales aún por explotar, tanto en nuestra región como a nivel mundial, se encuentran en ríos compartidos, es decir, serían emprendimientos binacionales, por lo cual las lecciones aprendidas desde Itaipú, vale recordar, una represa con participación de Paraguay, de Brasil, un tratado firmado en la década de los 70, segunda potencia instalada a nivel mundial, luego de la China Tres Gargantas, pero que presenta justamente esta figura binacional que es una de las lecciones aprendidas para mirar hacia el futuro. Incluso hoy, donde varios sectores están debatiendo pensar una empresa binacional del tema litio entre Argentina y Bolivia, no pensar no solamente emprendimientos hidroeléctricos binacionales, sino de otro carácter en términos energéticos y en este punto central de la energía renovable. Entonces, el tema de la binacionalidad es una de las lecciones aprendidas que hoy lo presentamos y nos queda justamente para poder compartir en un siguiente momento, porque viene de la mano con el segundo punto, que es el tema de nuestro artículo y que entraríamos a profundizar hoy, que es el tema de la financiación de estas obras, ¿no? El tema de la deuda, ¿no? Junto con el Soberanía Lab, que el equipo de investigación de la campaña, y como les comentaba, siguiendo una serie de estudios sumamente ricos en la materia, hemos entrado a profundizar el tema de la deuda de Itaipú, que tiene una serie de aristas aún no estudiadas, donde nos centramos en analizar los componentes de esta deuda y en establecer y mirar cuál es el proceso en el cual la deuda termina siendo una apropiación privada de la riqueza socialmente generada en Itaipú. Justamente con el desafío de poder entender nuestro presente, comprender el pasado para proyectar el futuro. Y un futuro que necesita en ese sentido ser cambiado y poder ser reformado de raíz, ¿no? La deuda de Itaipú se toma unos 2 años después de la firma del tratado, un tratado firmado en 1973, vale recordar, un tratado firmado entre 2 dictaduras militares en la época, ¿no? Hay un poco Igor en el análisis de los momentos de la inmigración que plantea, puntualiza esto como justamente parte de la expansión de la necesidad de los capitales para poder fortalecer el desarrollo energético, no precisamente en función al desarrollo. 5 se inicia el primer préstamo para poder financiar la obra. Un préstamo que inició en el año 75 con un presupuesto de 3.555 millones de dólares, que terminaría en el año 2023, año oficial de cancelación de la deuda, con un incremento de más de 1.700%. Entonces aquí vale poner la lupa y pensar, este incremento de la deuda que terminaría siendo más de 60.000 millones de dólares, ¿a qué se debe? Que nos permita justamente pensar en una financiación de posibles y futuros emprendimientos mucho más eficiente y que pueda responder a un proceso mucho más transparente, y a su vez claramente que nos permita poder profundizar en el punto de la deuda que ha sido y sigue siendo hasta hoy una materia pendiente fundamental de la soberanía, tanto del pueblo paraguayo como brasileño, quienes cargan en su espalda el pago de esta deuda. Entonces les comentaba, año 75 se toma el primer préstamo de la deuda, que inicia con 3.555 millones de dólares. Al inicio, esto iba de la mano con el cronograma oficial de obras y con el presupuesto original de Itaipú. Sin embargo, el crecimiento exponencial, tanto del costo de la obra en sí, como lo que fue incorporándose de factores externos a
la obra de infraestructura en sí, que fueron incrementando este crecimiento de la deuda, llevan a este punto de 1.700% más, que es lo que estaríamos pagando en este momento. Quiero compartir aquí un primer cuadro que nos permita mirar algunos de los componentes de la deuda. ¿Cuál es el origen de la deuda? Es algo bastante claro, eso está de manera tan exponencial. Es un elemento que aún seguimos profundizando en el estudio, pero que hemos encontrado en conjunto con otras investigaciones de referentes en la materia, 5 principales elementos que destacamos en el artículo para quienes quieran profundizar. Uno tiene que ver con la sobrefacturación de la obra. Una obra cuyo presupuesto inicial rondaba 2 veces más su presupuesto inicial, y en gran medida por procesos de corrupción y de sobrefacturación que hasta la fecha, si bien han sido expuestos, llegando incluso a casos como el emblemático asesinato en dictadura del embajador brasileño, que iba a denunciar esta sobrefacturación de la obra, llevan a una serie de datos que hoy no es justicia. Se suma un segundo elemento que tiene que ver con el retraso del inicio de la producción de energía desde el año 84 en adelante crezca. Un elemento no menor, que es uno de los puntos más ampliamente estudiados en la literatura de la deuda, tiene que ver con el subsidio al costo de la energía. Itaipú por tratado opera a costo. Sin embargo, desde el año 85 hasta el año 90, por la misma decisión del órgano directivo de Itaipú, compuesto por consejeros paraguayos y brasileños, se decidió otorgar un subsidio al costo de la electricidad, que terminó primeramente beneficiando en un 97% a las grandes empresas instaladas en Brasil, principalmente en el ABC Paulista, que vale decir principalmente empresas de capital extranjero, que han usufructuado la energía por debajo de su costo, con un incremento de la deuda de más de 4.000 millones de dólares que ha sido incorporado al pasivo de la entidad. A su vez, el cambio de moneda en el plan real de Brasil en el año 94 llevó a un incremento también de más de 4.000 millones de dólares a la deuda, justamente porque la deuda se encontraba en cruzeiros. Al hacer el cambio tiene un proceso de inflación y eso es incorporado al pasivo de la entidad. Y otro elemento no menor, que en el año 97 se incorpora un proceso de doble indexación a la deuda, que recién es eliminado en el año 2007 a partir de un acuerdo entre ambos gobiernos, que llevó a un incremento de más de 6.000 millones de dólares de crecimiento de la deuda. Todo esto incorporado al pasivo de la entidad. ¿Cuál es aquí un elemento importante a destacar? Estos y egresos están incorporados en la tarifa, lo que se conoce como el costo unitario del servicio de la electricidad, establecido en el numeral 3 del anexo C. Ese costo del servicio de la electricidad tiene en su punto 3.2 y 3.3 tanto la deuda como el pago de los intereses de la deuda. Es decir, esta deuda, el pasivo de la entidad, que como veíamos, inicia para la construcción, pero incorpora una serie de elementos externos a la obra en sí, haciendo que crezca exponencialmente, es pagado y financiado a través del servicio de la electricidad. Lo que implica que quienes pagan la deuda son las y los usuarios del servicio de la electricidad en Paraguay y en Brasil. Esta deuda viene siendo pagada en la fecha a razón de 2.000 millones de dólares al año. 2.000 millones de dólares al año que implican en el costo unitario de servicio de la electricidad de Itaipú un 60% de la tarifa. Es decir, la tarifa de Itaipú, que hoy ronda los 46 dólares del megawatt hora, está compuesta en 60% por este pago de la deuda, lo cual implica un costo altísimo, que tiene claramente la oportunidad, que es uno de los puntos centrales de la mirada post-2023, que una vez amortizada la deuda, el costo operativo de la entidad baja en un 60%, pero que tiene que ver también con pensar la eficiencia de la energía y la transparencia de esa energía hoy
donde ese componente de la deuda, que hace a 60% de la tarifa, ha sido demostrado en distintos estudios, tanto oficiales del gobierno paraguayo como de organismos nacionales y la sociedad civil, que ha sido una deuda ya paga, justamente por la incorporación de estos elementos externos a la deuda y que vienen siendo producto de un manejo o lo que le llamamos un pacto de corrupción entre los gobiernos. Vamos a mirar un poco algunos elementos que hacen a el destino de los fondos de Itaipú para poder comprender la magnitud en la cual nos encontramos cuando hablamos de este nivel de pago de la deuda. Como les comentaba nuevamente, Itaipú opera al costo, es decir, todos sus ingresos son a su vez egresos. A la fecha, en el último balance cerrado por Itaipú, hablamos que la entidad ha generado desde 1984, cuando inició la generación de energía, hasta el 2019, unos 90.000 millones de dólares. Esos 90.000 millones de dólares, como pueden ver en el gráfico, han ido 66% al pago de la deuda. Es decir, los gastos de explotación, que a su vez son todo otro punto de análisis y de debate, que han crecido de 200 millones de dólares a más de 800 millones de dólares al año, incorporando una serie de privilegios en el manejo de la entidad que necesariamente deben ser analizados, son solamente 21% del destino de todos los fondos generados por Itaipú a la fecha. Los ingresos a Brasil y los ingresos a Paraguay rondan los 7 y 14%. Sin embargo, la mayor parte de esos fondos generados han sido destinados a este pago de la deuda. Esto nos permite ver la magnitud de la implicancia de la deuda en la operación de la entidad y a su vez la magnitud de la implicancia de cómo pensar una financiación efectiva, eficiente y transparente para posibles futuros emprendimientos. La deuda de Itaipú, podemos entrar a mirar y analizar muchos elementos, como el último gráfico que les quiero mostrar, tiene en ese sentido un principal beneficiario del pago de la deuda, que viene siendo a la fecha uno de los principales beneficiarios del esquema actual de manejo de la entidad que está establecido en el tratado firmado en el año 93, en el año 73. Si miramos este último gráfico para compartir, podemos ver cómo dentro del mismo pago de la deuda, una gran parte del destino de la deuda son a su vez los intereses. Un componente que nuestro artículo y la línea de investigación deja como futuras investigaciones a profundizar, viene siendo justamente el proceso de refinanciación de la deuda. Es decir, la deuda a su vez viene refinanciando sus propios préstamos, haciendo que los intereses crezcan de una manera exponencial, donde en el gráfico podemos ver, a partir de un estudio minucioso del equipo, de todos los balances y memorias de la entidad desde el año 85 a la fecha, el crecimiento de los pagos de intereses a tasas no solamente altas, sino a su vez refinanciadas, que vuelven a hacer crecer el pago de intereses sobre los intereses. Es decir, estamos contemplando un proceso en el cual algo fundamental como la energía, que debería estar destinada al desarrollo de nuestros países, al desarrollo de nuestros pueblos, viene siendo un punto central de subsidio y de lucro al capital financiero. Entonces, este punto de la financiación y refinanciación, que necesariamente tenemos que seguir profundizando, viene de la mano con uno de los principales hallazgos del proceso y de la línea de investigación que sigue abierta y que continúa, pero que hemos justamente con el equipo plasmado en el artículo, que es el proceso de apropiación privada de esa riqueza socialmente generada. Recordamos una vez más, y nos parece siempre importante insistir en esto, porque tanto por el tema del carácter binacional, que es una figura jurídica que no tiene precedentes y no existía ni existe en el derecho internacional, sino que fue generada por ambas dictaduras para darle un blindaje a la entidad, ¿no? Que tiene mucho que analizar, pero que los distintos datos nos van mostrando que permite justamente blindar y garantizar los intereses extranjeros por encima del interés de los pueblos paraguayos y brasileños en la entidad. Junto con ese carácter viene un mito instalado de que los fondos de la entidad no son fondos públicos, ¿no? Entonces hace también creer y se establece en términos de difusión generalmente una creencia que esos fondos no provienen
de la ciudadanía o de las trabajadoras ni trabajadores paraguayos o brasileños. Sin embargo, al hacer un análisis minucioso justamente del proceso en el cual el pago de la deuda se da, asimismo como los demás gastos de la entidad que vimos, gastos de explotación, ingresos a los países que ameritarían, digamos, otros espacios para seguir profundizando, específicamente el pago de la deuda que veíamos con anterioridad, más del 66% de los 90.000 millones de dólares generados por la entidad a la fecha, viene directamente del pago del servicio de electricidad de las trabajadoras y trabajadores paraguayos y las trabajadoras y trabajadores brasileños. A través del pago del servicio de la entidad, eso va al pago de la deuda a los acreedores. Colocamos un poco en el boletín para quienes quieran profundizar también un estudio un poco más histórico de los distintos acreedores, ¿no? Que hubo como un importante rol de los principales capitales y monopolios financieros extranjeros. Sin embargo, la principal acreedora a la fecha es Electrobras, desde el inicio de la entidad hasta hoy. En la actualidad, Electrobras es acreedora del 90% de la deuda de Itaipú a la fecha. Y fuimos investigando cómo los fondos de la deuda pagados a Electrobras, posteriormente en la composición accionaria interna de Electrobras, esos fondos terminaban siendo destinados en gran medida posteriormente a capitales privados que en el proceso de apertura de Electrobras ingresan a la entidad en carácter de accionistas no preferenciales y que a su vez en su gran medida esos accionistas se encuentran dentro de la bolsa, haciendo que sea directamente a través de los accionistas o sea a través de las acciones de Electrobras en la bolsa, el pago de la deuda pase de las trabajadoras y trabajadores paraguayos y brasileños a los grandes capitales y monopolios, en un proceso como a través de la energía, de vuelta, un bien público que debería estar orientado al desarrollo integral de nuestros pueblos, ese pago viene siendo un proceso de apropiación privada por parte de los grandes capitales y monopolios financieros de esa riqueza socialmente generada por trabajadores y trabajadoras paraguayas y brasileños, y viene generando un proceso de concentración y centralización del capital a través del pago de la deuda. Esfuerzo de poder simplificar y poder difundir justamente algo tan complejo, que vale decir, en todos los discursos, desde las dictaduras militares paraguaya y brasileña a la fecha, esto ha estado lleno de mitos y de falacias que hacen justamente que el tema de Itaipú y el tema de la energía en general, pero el tema de Itaipú como una llave para nuestro desarrollo esté muy alejado del debate público. Bueno, fuimos construyendo, y es un poco la tarea de la campaña de la cual soy parte, poder traducir con toda la solvencia y el rigor que desde la academia nos corresponde y nos toca, a un proceso sencillo que nos permita difundir y masificar esta información de público. Entonces quisiera compartir con todas y todos ustedes dos breves gráficos que nos muestran este proceso, el cual algo tan sencillo como el pago de nuestra tarifa de electricidad. En Paraguay sigue estando dentro de la ANDE, que es la agencia, la Institución Nacional de Energía. En Brasil eso ya está mucho más ampliado y diversificado a través de toda la privatización del sector eléctrico. Pero vemos cómo a través de las trabajadoras y trabajadores paraguayos y brasileños, quienes pagan el servicio de electricidad, eso va a Itaipú a través del costo unitario de servicio de la electricidad, quien paga a los acreedores de la deuda, 90% Electrobras y 10% otros acreedores más pequeños, locales, de capitales también extranjeros. Y eso a través de la composición accionaria de Electrobras termina beneficiando y concentrándose en grandes capitales financieros, ¿no? En otro gráfico mucho más simplificado, pero no así menos importante, vemos cómo Itaipú, tanto a través de los demás acreedores como a través de Electrobras y en consecuencia los accionistas preferenciales tipo A y tipo B, el pago de la deuda pasa de las trabajadoras y trabajadores paraguayos y brasileños a la bolsa de valores y los grandes monopolios financieros internacionales.
Es decir, vemos un proceso de concentración y centralización del capital donde, si volvemos a este gráfico inicial para poder volver a mirar esta magnitud, tenemos un 66% de los 90.000 millones de dólares generados por la entidad que terminan concentrándose en estos grandes capitales financieros internacionales. En detrimento, porque cuando algo va a un lado deja de ir a otro, ¿no? Entonces en detrimento de una inversión que podría justamente impulsar el desarrollo científico, tecnológico y productivo que ambos requieren, y cumpliendo en ese sentido la energía un rol de medio para concentrar y centralizar el capital de la riqueza generada por trabajadoras y trabajadores paraguayos y brasileños a los grandes monopolios y capitales internacionales. Entonces, tenemos aquí una serie de elementos como conclusiones para profundizar y dejar para pensar hacia adelante juntas y juntos. Uno tiene que ver con justamente este vínculo entre la energía y el capital financiero, donde el proceso actual de mercantilización y donde el proceso actual de concentración y centralización del capital hacen que el bien público de energía, que debería ser un medio orientado al desarrollo integral de nuestros pueblos, termine sirviendo al lucro y la concentración de capital en pocas manos, en detrimento justamente del desarrollo que nuestros países necesitan. Esa es una relación y una lógica que necesitamos repensar y que creo que es uno de los desafíos centrales que tenemos como región en miras a toda la transición energética y al potencial que tenemos de toda esta energía limpia y renovable, no solamente las fuentes actuales, sino las fuentes futuras a generar. También un punto de transparencia y de soberanía. Este análisis de los componentes de la deuda no lo encontramos en ninguno de los datos y documentos oficiales. De hecho, la naturaleza jurídica binacional de Itaipú estableció que ninguna de las instancias de control nacionales, ni de Brasil ni de Paraguay, puedan auditar la deuda. Es decir, no existe a la fecha una auditoría de la deuda. En un ejercicio un poco de soberanía, Paraguay llevó adelante un avance de auditoría de la deuda que llevó a demostrar que esa deuda es ilegal, pero esa auditoría no ha concluido, en gran medida por una falta de voluntad política del gobierno, pero por una traba que el mismo carácter jurídico binacional de Itaipú establece como un blindaje para esa transparencia. Y la transparencia sabemos que viene de la mano con el control y con la eficiencia, ¿no? Entonces, a una falta de transparencia tenemos un mayor crecimiento de la posible corrupción que vemos hoy día es uno de los elementos centrales que permea la deuda y que en consecuencia atenta contra la posibilidad de un desarrollo soberano y de una inversión a futuro en nuestros países. Y también el punto justamente del manejo soberano. Otro elemento, y por eso mencionaba lo de la binacionalidad al inicio, porque viene muy de la mano, ¿no? Otro punto central es que el esquema de manejo que establece el tratado, como les comentaba también, un esquema binacional que si bien Itaipú es una empresa constituida por ambos estados, podemos entrar en la parte de debate a profundizar mucho más en eso, pero no quiero dar una mayor confusión al respecto. Sin embargo, esta naturaleza binacional hace que justamente la decisión y el destino de las deudas y de los fondos no sea algo manejado soberanamente por cada uno de los países, con una consecuente ausencia de transparencia y una consecuente ausencia de capacidad de un manejo soberano desde cada uno de nuestros estados y de nuestros pueblos. Entonces, para pensar futuros emprendimientos energéticos en nuestra región y para pensar esa integración claramente necesaria para ir avanzando en este desarrollo productivo, tecnológico y científico de nuestros pueblos, tenemos que mirar justamente una base soberana y transparente manejada de cada uno de los estados y de nuestros pueblos que permita que nuestros recursos naturales, en este caso un bien público como es la energía, pueda efectivamente estar manejado de forma transparente y soberana por cada uno de los estados y pueblos, y en consecuencia pueda servir a su objetivo central, que es el desarrollo sustentable, donde las lecciones aprendidas en Itaipú, que a la fecha vemos justamente lo opuesto, ¿no? Un manejo arbitrario, no transparente, y donde la energía ha servido como un
un mecanismo de concentración y centralización del capital con componentes corruptos dentro del pago de la deuda, nos debe hacer pensar no solamente en los procesos de justicia y de transparencia que necesitamos avanzar en Itaipú hoy, donde tanto la campaña Itaipú Ñanembáe como las distintas organizaciones sociales y políticas de Paraguay, y también con varias organizaciones aliadas de Brasil y de América Latina, estamos insertas y inmersas, sino también para pensar a futuro a partir de estas lecciones aprendidas y recuperar la energía desde esta soberanía y transparencia para su rol fundamental, aprendiendo de las lecciones de los manejos arbitrarios y no transparentes que nos han llevado a objetivos contrarios. Entonces yo me quedo por aquí para seguir compartiendo, escuchar a los demás compañeros de la mesa, bueno, y abrir a la ronda de debates, invitar nuevamente a toda la audiencia a leer en boletín, a poder compartirnos, nuestras direcciones están ahí, ¿no? Para poder compartir todos los aportes, lecturas críticas y seguir profundizando, porque es un tema efectivamente poco investigado y estudiado y que necesitamos desde la academia seguir generando evidencia científica que nos permita construir futuro. Y aquí hago una última reflexión y con esto cerramos. Existen muchos sectores, y sobre todo en el debate actual de Itaipú en el 2023, muchos sectores en Paraguay y asimismo en Brasil que están hablando de futuro, ¿no? Pensar en el futuro, en todo el potencial que tenemos a futuro, pero sin mirar el pasado, ¿no? Y ahí sabemos desde la academia, desde la ciencia, que cualquier mirada que no parte rigurosamente de una evidencia generada sobre el pasado y sobre el presente solamente nos lleva a repetir el pasado, ¿no? Sea con buena intención o con mala intención, es una falacia que no podemos permitir. Entonces necesitamos poner los ojos en futuro sobre la base de esta evidencia científica generada que nos permita justamente que ese futuro cambie y no sea una repetición de un ciclo sin fin de llevar a nuestra región y a nuestros países a servir a los intereses extranjeros en detrimento del desarrollo de nuestros pueblos. Entonces tenemos y necesitamos avanzar en esta visión de futuro con toda la evidencia científica generada del pasado y del presente para que efectivamente ese futuro pueda ser un futuro de desarrollo, un futuro de bienestar para todas y para todos, y rompamos el ciclo de intereses foráneos y podamos efectivamente avanzar en lo que como región podemos, merecemos y soñamos construir. Así que, bueno, muchas gracias y aquí abierta para seguir compartiendo. Muchas gracias, Cecilia. Muy interesante, muy clara. Para mí novedoso porque no conocía el tema hasta que leí tu artículo, fue un descubrimiento. Tengo algunas preguntas anotadas, aprovecho para pedirles también a los espectadores que si quieren preguntar, usen el chat o el botón de preguntas y respuestas y los vamos a leer hacia el final. Las preguntas me las voy a reservar también para cuando terminen de presentar. Ahora le toca el turno a Daniel Sandoval. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Guajimalpa, miembro de la Asociación Nuestra América de Estudios de Crítica Jurídica, coordinador del proyecto CONACYT Naturaleza, Regulación y Desarrollo Dependiente en México, la reforma energética como pendientes. Es también miembro de nuestro grupo de trabajo Energía y Desarrollo de Claxo y en el boletín número 4 presenta el artículo Política Energética en México, Integración Desigual, Seguridad y Transición Energética. Te dejo entonces la palabra, Daniel. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias también pues a la coordinación del grupo de trabajo. Acá está Esteban, ¿no? Un trabajo que ha sido muy intenso y que ha incorporado a muchas y muchas investigadores y bueno, y también a mis compañeros, a mi compañera Cecilia, a mi compañero Igor, que estamos acá. Me da mucho gusto poder participar. En mi caso es un trabajo, bueno, es un trabajo más bien introductorio de un tema, digamos, cuando hice el proyecto que mencionaste, estaba todavía muy lejos de la gran masiva que ha sucedido, ¿no? En la política energética en México, tanto por el lado de Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, como por parte, y ahora pide, ¿no? Como por parte del gobierno mexicano, ¿no? En ese trabajo era
digamos, una profundización de esa discusión que se está dando ahora acerca de qué transición y, digamos, de cuál es la política energética mexicana en torno a la transición, sobre todo en la etapa donde el discurso político apunta hacia la soberanía energética, enfocada por lo menos visiblemente en materia de hidrocarburos, ¿no? En recuperar, por ejemplo, digamos, a las empresas productivas del Estado como Pemex, como CFE, y entonces, digamos, hay una discusión, una controversia acerca de qué sucede con la transición energética. Creo que todos estamos conscientes, déjenme nada más compartir. No lo encuentro. Bueno, todos estamos conscientes, digamos, de la necesidad de la transición energética, ¿no? Y es que no veo. Bueno, esperen un segundo. Voy a cerrar unos archivos. Esperamos, Daniel, no hay problema. ¿Vas a compartir pantalla? Sí, solo que no encuentro el archivo que quiero. Bueno, y un poco el análisis trataba de incorporar una percepción crítica de la integración en el grupo que en el área de Norteamérica adquiere matices distintos, aunque obviamente también atravesados por la División Internacional del Trabajo que mencionaba Cecilia, ¿no? Antes, pero digamos con un papel mucho más relevante del comercio, digamos, entre naciones, digamos, vecinas, y sobre todo con una mayor claridad de la imposición de una agenda política de seguridad energética, como la de Estados Unidos en la estructuración de la integración, ¿no? Y bueno, un poco la pregunta que nos hacías, una de las dos preguntas es ¿qué es la integración? Y bueno, digamos, supuestamente es como yo la pondría, ¿no? Como la agenda común en materia energética, ¿no? Sin embargo, cuando pensamos en la integración de América del Norte en materia energética y en cualquier materia, básicamente, es básicamente la extensión y la imposición de una agenda específica de Estados Unidos en la conformación de, digamos, una región, ¿no? Y en ese sentido, un poco también la idea de cuestionar esta forma de integración implica también ver la posibilidad si hay otras formas de integración que nos vinculen mucho más con, digamos, Centroamérica, con América Latina, ¿no? Digamos, Estados Unidos, pues no, digamos, por el tamaño de las economías, impone una agenda que es muy difícil y que, digamos, establece obligaciones que son muy difíciles de pensar si se piensa en una política energética autónoma, ¿no? Y un poco rápidamente, un par de conceptos, capitalismo fósil. Me interesaba este vínculo entre, digamos, las energías fósiles y la emergencia y la consolidación del capitalismo en el sentido de que hay un vínculo estrecho, pero sobre todo pensar, como se hace en la literatura que establece este concepto, este vínculo no solamente de producción con consumo, sino de imaginarios sociales. Y esta idea que cualquier forma que pensemos una transición energética tiene que atravesar también por esa transformación de esos imaginarios de consumo y también de esas relaciones de consumo. Un poco también por cuestionar esta división internacional del trabajo, porque de otra forma, como sucede también en México, la producción de energías renovables tiene no solamente limitaciones ambientales, sino fuertes limitaciones socioambientales, ¿no? Como es uno de los temas más conflictivos del gobierno actual, ¿no? Un poco pensando también en que estamos en una coyuntura con la emergencia sanitaria que pues, todos conocemos y hemos sufrido de muchas formas, en el sentido de que estamos en un momento en que podemos repensar seriamente, por lo menos, cómo es la forma en que consumíamos, en que producíamos no solamente energía, sino en general, digamos, como sociedad, y podemos empezar a trazar nuevas formas de pensar esta relación entre producción y energía. Un poco también la incertidumbre de qué va a suceder en los imaginarios post pandemia, ¿no? Es decir, ahora hay un descenso muy marcado en la demanda, digamos, de energéticos fósiles principalmente. Ha habido en las últimas décadas un ascenso importante de las energías renovables, pero, digamos, la forma en cómo regresemos a la, digamos, después a la normalidad, si quieren, no sé qué tan normal vaya a ser, pero digamos, cómo regrese ya no va a haber normalidad. No sé si alguna vez hubo, pues el problema va a ser si no transformamos la manera en que nos aproximamos
a esta relación entre producción económica, digamos, producción material de la vida y energías fósiles, en realidad no va a haber tampoco una transformación muy profunda en el mediano y largo plazo. Y bueno, y esta idea también de la desigualdad, no solamente la desigualdad en el acceso a la energía, sino también en el impacto que producen ciertos actores determinados, digamos, economías, digamos, desarrolladas, empresas transnacionales, en la huella ecológica, digamos, en la producción de esta crisis ambiental que también es una crisis civilizatoria, es decir, tenemos que pensar cómo transformar la forma en que vivimos para poder transformar, digamos, nuestra relación con el consumo de energía, ¿no? Y la idea finalmente de esta insostenibilidad del modo de producción de energía actual, es decir, simplemente si no modificamos, si no transformamos la manera en cómo se produce y se consume la energía y por lo tanto cómo nos transformamos, digamos, cómo nos reproducimos socialmente, pues va a ser muy difícil que lleguemos a vivir otro siglo por lo menos, ¿no? Y finalmente la transición energética que para efectos de discutir la política energética en México, tiene gran importancia añadir este otro adjetivo que es transición energética justa, ¿no? Una de las cosas que yo pienso que una postura crítica puede tomar del nuevo discurso del gobierno o por lo menos colocar en la agenda de una manera más visible es la idea de que no solamente tenemos que transitar hacia otras fuentes energéticas, sino que esto tiene que ser de un modo socialmente sostenible, por lo menos, ¿no? Es decir, de una forma más equitativa, donde se consideren no solamente, digamos, los grandes actores que invierten en las energías renovables, por lo menos en México, sino que también se consideren a las comunidades y otras formas de producir energía que tienen, digamos, una relación distinta con la reproducción social, ¿no? Entonces, toda la idea es la transición justa, considerando, digamos, un equilibrio y cuestionando, visibilizando ese acceso diferenciado a la tecnología, que es, digamos, muy importante en la producción tanto de fuentes fósiles, digamos, fuentes fósiles como también de las fuentes renovables, ¿no? Y en todo caso, digamos, quería colocar algunas imágenes para ver qué tan lejos y qué tanto tenemos que trabajar para modificar, para llegar hacia una transición energética y sobre todo una transición energética justa. Todavía, digo, estas estadísticas hasta 2019, pero digamos, no ha variado tampoco radicalmente durante la pandemia y, digamos, si no modifica nada, es probable que no varíe tanto tampoco después de la pandemia. Hay todavía una concentración en las fuentes fósiles en la forma en que producimos energía. Simplemente las fuentes fósiles ocupan 84.3%, las fuentes renovables no ocupan, digamos, un sector, digamos, relevante, ¿no? Y esta idea de la desigualdad, ¿no? Es decir, el consumo per cápita de energía se mantiene concentrado en algunos países, en algunas sociedades, y dentro de estos países también atravesado por una división, digamos, de clase, por, digamos, desigualdades sociales que implican que sectores particulares consumen mucho más energía que la mayoría de las personas, ¿no? Y en ese sentido también es cuestionar un poco, pensar en una transición justa, cuestionar precisamente cómo se consume la energía y qué países consumen, por ejemplo, en este caso, más fuentes fósiles, ¿no? Ahí vemos Alemania, que quizá es uno de los casos más emblemáticos cuando se habla, por ejemplo, de uso de energías renovables, y lo vemos en tercer lugar, ¿no? Y vemos la otra cara de la moneda, digamos, la falta de acceso a la energía, la pobreza energética, que afecta, digamos, precisamente a los países que, digamos, tienen menor consumo de energía. Irónicamente, por lo menos si pensamos en África, también países que ahora tienen más, digamos, más reservas energéticas, ¿no? Sobre todo en materia fósil. La integración desigual y la dependencia energética, toda la idea de este contexto anterior era precisamente presentar esta idea de que esa integración regional de México, Estados Unidos y Canadá, digamos, es contingente históricamente, no se presenta desde siempre, no es natural, digamos, es bastante reciente, de hecho, al menos en materia energética, y la otra es que no se presenta en condiciones equitativas, ¿no? Atravesada por esa división internacional de trabajo, evidentemente esta integración no, digamos, no se compone de forma equitativa por los intereses nacionales de las tres sociedades, ¿no? Incluso después de eso, simplemente los intereses nacionales no son los intereses, digamos,
de la sociedad en términos generales, sino de intereses bastante específicos. ¿Cómo funciona, por lo menos desde una perspectiva mexicana, la integración desigual en América del Norte? A través de una transformación de la política energética nacional gradual, que cambia de una política, digamos, no autónoma, pero sí una política independiente, por lo menos de la OPEP y de Estados Unidos, que eran, digamos, los dos sectores en disputa durante los años 70, 80, que implicaba ciertas regulaciones que impedían la diversidad, digamos, que impedían la concentración de mercados de exportación e importación, que vamos a ver es una de las fuentes de la desigualdad y de la dependencia energética, y que implicaban también el control estatal, digamos, de todo el proceso productivo en materia energética, ¿no? La transformación de la política energética se presenta en esta idea de evitar o ya no mantener esta diversidad de mercados de exportación e importación y en un proceso gradual de privatización que tiene un impacto directo con el declive productivo, es decir, con la falta de éxito en las tareas de, digamos, renovación de reservas, también con esta idea de manufactura de energía de México hacia Estados Unidos, que implicó una pérdida de competitividad tecnológica de las empresas nacionales, ¿no? Los tratados comerciales internacionales de integración energética, bueno, el Telecán, que es uno de los tratados pioneros en materia de libre comercio, no implicó la apertura digamos, del sector del monopolio estatal en materia de energía, pero sí implicó una apertura gradual. Por ejemplo, entramos como contratación pública, es decir, si Pemex tenía que realizar un contrato para algún servicio, lo tenía que hacer conforme a ciertas regulaciones en materia internacional y respetando, digamos, ciertos tratos generales en materia de inversión extranjera. Y en el sector, por ejemplo, eléctrico, con la aparición de figuras en la producción de energía que implicaban el ascenso de la producción privada de energía, ¿no? Y después, a través de algo que se conoció como el ASPAN, que digamos es la Agenda de Seguridad Nacional de Estados Unidos y que tuvo un, bueno, no es el ASPAN, ¿no? Sino que la Agenda de Seguridad de Estados Unidos implicó la imposición de algo que se llamó el ASPAN, que es la Agenda de Seguridad y de Prosperidad para América del Norte, que transformó la materia energética en una materia de seguridad nacional para Estados Unidos desde una perspectiva regional. Es decir, el proceso de integración que se había iniciado con estos tratados comerciales, con ciertas normas a la legislación nacional, después se convirtió en una integración mucho más profunda que llegó a una fase, por ejemplo, de integración de infraestructura, ¿no? Uno de los grandes conflictos socioambientales en México es precisamente esta construcción de infraestructura que básicamente implica gasoductos que permiten el paso de gas natural hacia México de Estados Unidos y que se colocan, digamos, en la frontera norte de nuestro país, ¿no? Y finalmente la integración regulatoria, es decir, la reforma de 2013-2014 en materia energética implica la culminación hasta ese momento de este proceso de integración con una modificación profunda, digamos, alrededor de 21 leyes secundarias y artículos importantes de la Constitución, que implicó un acercamiento de la regulación en materia energética entre Estados Unidos, México y Canadá, principalmente con la modificación de la regulación mexicana en materia, por ejemplo, de órganos reguladores, que los órganos reguladores coordinados, y en materia de la aproximación, la lógica en que funcionaban las empresas productivas del Estado, ¿no? De una lógica vinculada con sus limitaciones, con, digamos, su problemática muy compleja con el desarrollo nacional, a una lógica, digamos, de valorización comercial, ¿no? Digamos, simplemente de la producción de, digamos, renta, ¿no? Que se desvinculaba a través de estos órganos reguladores del desarrollo nacional, ¿no? Y después, esta transnacionalización de la regulación energética a través de, por ejemplo, la integración de conceptos en la Constitución como la competitividad, que tiene que ver, digamos, con este proceso de apertura y con el tratamiento que le tienen que dar a las inversiones extranjeras, la integración del arbitraje internacional, que igualmente coloca, ¿no?, buena parte de las decisiones acerca de los acuerdos de inversión entre México, Estados Unidos y Canadá en el tema de, digamos, del arbitraje internacional, ¿no?
y después la desestructuración gradual de las áreas estratégicas. Finalmente, la permeabilidad de la lógica comercial en el sector público, ¿no? La dependencia energética, vamos a ver un par de gráficas a continuación. Dependencia del gas natural, si escucharon, por ejemplo, a principios de año hubo una crisis de producción de energía eléctrica en varias partes de México, precisamente por la dependencia que tiene la producción de esa energía eléctrica de Estados Unidos y por la modificación, digamos, en ese caso por una tormenta que sucedió en Texas, digamos, de hielo, que no, impidió o que limitó las posibilidad de que se exportara el gas natural de México, de Estados Unidos a México, la dependencia de la gasolina, que implica o que está vinculada con el intercambio desigual, es decir, México exporta gasolina a Estados Unidos, digamos, es el principal mercado de exportación de gasolina, de petróleo crudo de México a Estados Unidos, y México es el principal mercado de la gasolina de Estados Unidos, ¿no? Digamos, no ocupan el mismo porcentaje, pero México es el principal comprador de gasolina de Estados Unidos, y eso implica, digamos, un intercambio desigual. Por un lado, digamos, como una especie de primarización económica del modo de producción económica, pues, digamos, la exportación de un bien como es el petróleo crudo, que es una materia prima en materia energética, y la importación de un bien que tiene un valor agregado superior, ¿no? Que es la gasolina. Y finalmente, estas dos dependencias, este intercambio desigual, implica, ¿no? la existencia de la vulnerabilidad e inseguridad en materia energética. La vimos en materia de que México, primero, depende de recursos energéticos clave para los procesos económicos del país, de su importación de Estados Unidos, y después esa dependencia provoca efectos en la política energética nacional. Es decir, esa política energética nacional no puede modificarse, no puede transformarse, sino dentro de unos márgenes, porque de otra forma el precio, digamos, político, económico, social, sería demasiado alto, ¿no? Digamos, si no traemos gas natural de Estados Unidos, es difícil conseguir otros socios de los cuales podamos adquirir ese gas natural, y de no tenerlo, pues evidentemente buena parte de los procesos económicos tendrían que, digamos, verse interrumpidos, ¿no? Vemos aquí el tema del crecimiento de las importaciones de gas natural, teniendo en cuenta que el 90% de estas importaciones proviene precisamente de Estados Unidos. Como vemos acá, después, sobre todo el paso de los 90, la importación de gas natural la principal fuente de gas natural que se consume en el país, ¿no? La producción ha caído a menos de la mitad, digamos, de lo que se consume, ¿no? La gasolina, igualmente, vemos cómo, digamos, la importación de gasolina en los últimos años, aunque ha bajado este último par de años, principalmente, digamos, por el COVID, en realidad se mantiene. Más de la mitad de la gasolina que se consume en el país proviene de un mercado extranjero, y dentro de estos mercados extranjeros, igualmente como es el gas natural, el 90% de la gasolina que importamos proviene de Estados Unidos. Es decir, hay una escasez de diversificación del mercado de importación de gas natural, de gasolina, que es uno de los índices que indica una vulnerabilidad y una falta de seguridad energética, ¿no? Las reservas han decaído constantemente. Aquí solo puse la 1P, pero digamos en términos la 2P y la 3P también han decaído constantemente. Esto no es, digamos, solo un dato curioso, sino un indicador de, digamos, la desatención en el área de exploración, en el área de desarrollo tecnológico que ha afectado a la industria petrolera en México, ¿no? Finalmente, el gas natural, la importancia que tiene el gas natural en la producción de energía eléctrica, ocupa el 56%. Tenemos en cuenta que el 60-70% de ese gas proviene de una importación de Estados Unidos. Bueno, podemos ver la magnitud de la dependencia energética que tiene México, ¿no? Y finalmente, la balanza comercial petrolera, que a contrario sentido, por ejemplo, de lo que ha sucedido con Estados Unidos, que ha emergido por lo menos hasta antes del COVID. Con el COVID hay una, digamos, importante de la producción de recursos no convencionales, sobre todo aquellos que se producen con fracking.
pero vemos que México ha decaído de tener una balanza positiva comercial en materia de hidrocarburos a tener una balanza negativa, ¿no? Esto ha coincidido con el ascenso de Estados Unidos de ser digamos, un importador neto de energía a ser un productor y después un exportador neto, ¿no? En algunos. La política energética de la 4T en ese contexto, en esas dificultades, digamos, podemos explorar qué es lo que está pasando con la política energética del actual gobierno, ¿no? En primera, ya existe una apertura del sector, una apertura que en relación con las obligaciones internacionales pactadas en el nuevo Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá y en el TPP, implican la incapacidad, bueno, no la incapacidad, pero sí la improbabilidad de que México pueda volver a establecer restricciones a la inversión extranjera en materia de energía, o bien las puede establecer siempre y cuando, digamos, se atenga las consecuencias del arbitraje internacional en materia energética por los contratos que tienen una duración de 20, 30 años, ¿no? Y en ese sentido, la dependencia energética y la política energética no autónoma son el marco de cualquier política energética, no solamente la actual, sino cualquiera que pueda venir, ¿no? Dentro de ese contexto y reconociendo esa limitación, a mí me interesaba del programa sectorial de energía, uno de los objetivos, digamos, uno de las metas de ese programa sectorial de energía que tiene que ver con el desarrollo tecnológico propio, ¿no? ¿Por qué? Porque a la vez de que es un componente esencial para un desarrollo de una política energética autónoma y en ese sentido, para pensar una transición energética justa, implica también la imposibilidad, digamos, de acceder a la tecnología y de producirla en el marco de, digamos, un desarrollo, digamos, con una pendiente dependiente, que implica la imposibilidad de hacer, digamos, maniobras o tener un margen muy limitado para producir una política energética distinta, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos centrales declarados de este programa sectorial de energía? La seguridad energética, autosuficiencia, soberanía energética. Digamos, ese concepto de soberanía energética está enfocado a reconsiderar el mercado interno, es decir, a decir que lo que se te produzca en materia, en términos de energía, debería ser utilizado para el desarrollo nacional, ¿no? Evidentemente, es mucho más complejo esta vinculación entre producción de energía y desarrollo nacional y mercado interno en un mundo que ahora es mucho más independiente y en el caso de México más dependiente de los mercados extranjeros, ¿no? Esta también, algo que ha levantado en los últimos tiempos, gran controversia, la reconsideración del papel de las empresas productivas del Estado en el desarrollo nacional, que ha implicado dos reformas muy recientes, la última hace unos días apenas a la ley de hidrocarburos y otra con un poco más de antigüedad, quizá un mes, la ley de la industria de la energía eléctrica, que han implicado reposicionar a las empresas productivas dentro del marco de un mercado competitivo, ¿no? El problema de eso es que los inversionistas extranjeros y, bueno, alguna parte del sector de la burguesía nacional estiman que eso es violatorio de las obligaciones en materia internacional que tiene México. Por ejemplo, un caso muy particular, digamos concreto, es el despacho de las centrales eléctricas en el país, ¿no? A través de la reforma se modificó y se favorecían, digamos, tanto aquellas que produjeran a menor. La nueva ley implica el reconocimiento, digamos, de la prioridad de las empresas productivas del Estado, en este caso CFE, que es la que produce energía eléctrica como empresa productiva del Estado, en el despacho eléctrico, ¿no? Y eso evidentemente modifica, digamos, el orden de prelación y por lo tanto podría implicar, digamos, un problema en cuanto a las obligaciones internacionales en materia de inversión extranjera de México, ¿no? La centralidad de desarrollo de energías fósiles, a pesar de que dentro de la política energética mexicana hay un sector importante en cuanto a la idea de la transición, digamos, de un desarrollo tecnológico propio, en los hechos vemos una centralidad del desarrollo de las energías fósiles, pensando en la reposición de reservas y en la introducción de un nuevo programa de refinación, es decir, la modernización de algunas plantas refinadoras y la construcción de otras, la más conocida de ellas, Dos Bocas,
que ha presentado diversos problemas ambientales. Y finalmente, el tema del desarrollo tecnológico propio, que ahora solo se encuentra esbozado. Aquí puse la Agenda para la Soberanía Científica, Tecnológica e Industrial del Sector Energético, que es un documento que aún no ha salido, que sería interesante ver cómo el nuevo gobierno se plantea el tema de la soberanía científica, conociendo, digamos, las limitaciones muy importantes que tiene, digamos, el desarrollo tecnológico en un mundo, digamos, tan desigual, ¿no? Y transiciones justas, comunidades y democracia energética, una de las principales controversias, conflictos del gobierno actual es precisamente esta relación entre producción de energía y comunidades, ¿no? Digamos, el programa sectorial de energía plantea la idea de que se respeten, pues seria digamos, las ultras previas, informadas, pero en realidad lo que vemos en los hechos es precisamente una, digamos, una falta, digamos, un, una falta de seriedad en esas consultas previas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del Plan Integral Morelos, que atraviesa, digamos, que implica la construcción de centrales hidroeléctricas y gasoductos, donde una consulta se realiza en medio del asesinato de los líderes de la comunidad y que se hace en una forma, por lo menos, digamos, difícil de aceptar, ¿no? Y por otro lado, todo el empleo de la parte de la reforma energética, donde se le da una prelación, una prioridad a los proyectos energéticos que lo colocan como una causa de expropiación ante las comunidades y que establecen diferentes mecanismos que permiten la apropiación, digamos, no la ocupación superficial de las empresas energéticas en los territorios de las comunidades, ¿no? El objetivo prioritario 3, que es ciencia y tecnología y transición energética, me parecía que hay cosas que se pueden retomar en el sentido de vincular esas transiciones justas a la idea de un desarrollo científico y tecnológico propio que permitieran, digamos, pensar transiciones más equitativas, ¿no? Evidentemente los puntos son bastante ambiciosos. Yo creo que no hay, bueno, mi duda es si hay un plan realmente concreto de cómo realizar digamos, esa transición, digamos, ese desarrollo tecnológico, pero se piensa, por ejemplo, reactivar los institutos nacionales de investigación, energías limpias, digamos, investigación nuclear, el Instituto Mexicano del Petróleo, y también, digamos, esta idea de relanzar y coordinar las capacidades científicas, ¿no? Sin embargo, este objetivo prioritario, que a mí me parece el más interesante, el más importante del programa sectorial de energía, creo que no considera estas dificultades de modificar la política energética en el marco no solamente de una integración desigual, sino una integración cada vez más profunda, de la cual México tiene muchas dificultades, por decirlo de una forma, para poder salir, ¿no? En todo caso, a mí lo que me interesaba colocar como, digamos, para finalizar, son estas tensiones, ¿no? Es decir, esta dificultad de conciliar un discurso de autosuficiencia y soberanía energética en el marco de una integración desigual y en el marco donde la energía es un commodity, ¿no? En el marco donde cada vez los mercados internacionales son más importantes para decidir qué se hace con los recursos energéticos, ¿no? Después, las condiciones de la pandemia y la desinversión en el sector de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque creo que una de las cosas que se pensaba es la centralidad del sector de hidrocarburos como una forma de obtener renta, digamos, renta petrolera para poder transformar, digamos, la agenda científica y tecnológica de la energía. En las condiciones actuales es bastante difícil que eso sea posible y, digamos, parte central del plan, de esa centralidad, incluso se puede percibir como algo contradictorio con el tema de la transición. Y bueno, lo que yo rescataría es esta idea de cuestionarnos cuál es el concepto de transición, qué papel tiene dentro de la integración regional, por lo menos la mexicana, ¿no? Atravesada por, digamos, la preponderancia de la agenda estadounidense, y qué sentido tiene una transición energética soberana, cómo podemos conceptualizarla, cómo podemos avanzar hacia una transición energética soberana que permita no, digamos, no solamente quedarnos en el plano nacional
porque efectivamente eso sería bien complicado, sino pensar en otras relaciones, en otras formas de integración que sean mucho más horizontales y que permitan realmente establecer políticas en el largo plazo que efectivamente transformen la crisis energética sin crear más desigualdades en el acceso a la energía, ¿no? Y finalmente, las tensiones socioambientales de la nueva política energética que tienen que ver, como dije, con la implementación, digamos, indebida y con muchos, digamos, errores y, digamos, cuestiones inclusive de mala fe de las consultas previas, ¿no? Bueno, yo dejaría hasta acá. Les agradezco mucho. Espero igual continuar con la discusión. Bueno, muchas gracias, Daniel. Un panorama súper completo de la actualidad energética de México. Interesante porque nosotros estamos hablando de integración y vos señalás un camino diferente, el camino de la soberanía mexicana en el marco de una integración desigual, una integración impuesta. Y bueno, y nos queda la presentación de Igor, que yo creo que tiene muchas cosas para decir con respecto a el voluntarismo de la integración. Se los presento, él es Igor Fusser, doctor en Ciencia Política por la Universidad de San Pablo, un docente en el Bachillerato en Relaciones Internacionales y en los posgrados en Energía y en Economía Política Mundial en la Universidad Federal del ABC en San Bernardo del Campo, Brasil. Autor de varios libros sobre geopolítica de la energía y política latinoamericana, entre ellos Energía y Relaciones Internacionales, y Poder Rural. Es también miembro del Grupo de Trabajo Energía y Desarrollo de Claxo, y en el boletín número 4 presenta el artículo titulado ¿Hay futuro para la integración energética de América del Sur? Te escuchamos, Igor. Hola, buenas tardes todas y todos. Es un placer y un honor estar aquí en este seminario. Yo agradezco a Esteban y a todos los compañeros de la coordinación del grupo de trabajo. Agradezco también a María Eugenia por la mediación. Bueno, y pido disculpas por mi español, bueno, mucho menos que perfecto. Y ahora, yo tengo aquí unas notas, aquí vamos. Mi intención es lanzar una mirada crítica al tema de la integración energética, mirando al pasado, como ha dicho Cecilia, yo endoso, firmo junto con sus palabras, hay que mirar al pasado para que se pueda entender el presente y hacer proyecciones y planes para el futuro. Hablar de la integración energética en algunos medios suena un tanto raro, porque ese ya hace algunos años es un tema ausente de la agenda regional, sea en el ámbito político, en el ámbito económico o mismo en gran medida en el ámbito académico. Eso es un hecho notable cuando uno recuerda la alta frecuencia y intensidad en que la expresión integración energética se hizo presente por más de 10 años, desde más o menos 2003, 2004, hasta el 2014, 2015, en todos los eventos de integración regional, las cumbres de los presidentes, eventos académicos, por toda parte, era como que omnipresente la expresión integración energética, sobre todo, por supuesto, en los discursos de presidentes de países como Venezuela, más que todo Venezuela, y también Argentina, Bolivia, Ecuador, y con menos entusiasmo también Brasil. La energía en aquellos tiempos
en los 10 años más o menos de lo que se puede llamar el auge del periodo progresista en América del Sur, la integración energética o la energía eran presentadas como la palanca para la unión de los países de América del Sur. La palanca, así la definió en 2005 Luis Lander, un autor venezolano, que en aquellos tiempos era un chavista muy entusiasmado y hoy está en la oposición en Venezuela. En los mismos tiempos, un otro autor, un argentino, ha definido de una forma muy interesante la integración energética como el corazón, nada menos que el corazón de un proceso de integración regional, productivo, social. Para ese autor, la energía sería para el proceso de integración regional suramericano, sería el equivalente a lo que ha sido el acero y el carbón para la integración europea ya hace muchos años, en los años 50, en aludía a las raíces de la Unión Europea, la unión de Francia y Alemania con bases en la explotación compartida del acero y del carbón y la producción de acero. La idea predominante en aquellos tiempos, en el periodo progresista en América del Sur, la idea era utilizar la energía y la integración energética como una especie de atajo para contornar los obstáculos políticos, ideológicos a la integración regional que se pretendía soberana, desarrollista, social, un proyecto en algunos casos casi socialista y que por supuesto encontraba fuertes adversarios adentro de los países mismos con gobiernos progresistas, en otros gobiernos suramericanos que permanecieron en manos de la derecha o por lo menos gobiernos como de Chile, por ejemplo, que no siempre ha sido de derecha, pero que no compartía la misma visión de integracionista de Venezuela y tampoco la de Brasil, Chile, Perú, Colombia, un tiempo Paraguay, otro tiempo Paraguay estaba con el gobierno de Lugo, y entonces se imaginaba la energía como algo a partir de lo cual se podría avanzar la integración en los hechos con bases en las ganancias, en los logros objetivos incontestables de la integración. Se decía, la energía no tiene ideología, la energía no es de derecha ni de izquierda. Entonces, se compensaba de alguna manera el bloqueo a la integración económica, a la integración social, a la integración política, se compensaba con avances por afuera, contornando los obstáculos. Para que se tenga una idea de la centralidad que la energía llegó a alcanzar en aquellos tiempos, vale recordar que la decisión de crear la UNASUR fue anunciada en una reunión de cumbre suramericana para asuntos de energía, la cumbre energética de Margarita, en la isla de Margarita, Venezuela, en el año 2007. En la misma cumbre se decidió también por la creación de un Consejo Energético Suramericano, una institución que permanece todavía en el papel. Hoy día, pasados 15 años, yo me siento casi como un arqueólogo al investigar sobre estos hechos que hoy nos parecen tan
distantes. Y no es difícil entender la razón de todo ese silencio. La razón es, sobre todo, y en primer lugar, política. Con la salida de las fuerzas de izquierda, de las fuerzas progresistas, de la mayoría de los gobiernos sudamericanos, sea por golpe, como en Brasil o en Bolivia 2019, sea por la vía electoral, como en Argentina, como en Uruguay, y junto con ello, el correspondiente giro a la derecha en la orientación política de varios países, en ese contexto, la idea misma de la integración regional se quedó congelada, archivada, fuera de la agenda. A los nuevos gobernantes de la derecha no les interesa ningún tipo de integración regional, ni mismo la integración en marcos neoliberales que ellos o las fuerzas económicas que los apoyan habían defendido tiempos atrás, como ha sido con el Mercosur en sus comienzos. Todavía, aún así, la perspectiva de la integración regional como un camino para el desarrollo, para la soberanía de nuestro subcontinente, esa idea integracionista sigue presente, a pesar de los pesares. Y ella ensaya su regreso cada vez que hay una victoria política de la izquierda. Victoria política como la vuelta del peronismo al gobierno argentino o la derrota de los golpistas en Bolivia o ahora el proceso que estamos asistiendo, la elección de los representantes para la Asamblea Constituyente en Chile. Así, en mi punto de vista, es solamente una cuestión de tiempo para que se vuelva nuevamente a discutir la integración energética en América del Sur. Pero yo no creo que haga algún sentido en se volver simplemente al punto a donde nos encontrábamos hace 5 años, 6 años, en el 2015. Ya no se puede ignorar lo que ha pasado en todo ese tiempo. Nuestros países ya no son iguales y tampoco son iguales los desafíos que tenemos en el panorama energético, regional o global. La idea misma de la integración energética, yo creo que es necesario que sea repensada, redefinida. El primer paso para ello, por lo tanto, lo que yo decía en el comienzo, es lanzar una mirada crítica sobre nuestras experiencias del pasado, sobre todo nuestro pasado reciente. En esa mirada crítica, lo que yo intenté hacer en el artículo que se está publicando en este boletín de Claxo, en esa mirada crítica, lo que me llama más atención es una paradoja que me gustaría señalar. La paradoja es la de que los emprendimientos más importantes, más exitosos en la integración energética suramericana ocurrieron en tiempos en que expresión ni siquiera existía, o en otros casos, aun cuando existía, no tendría la importancia a la que se atribuyó en el periodo progresista del post-2003, más o menos. Las usinas hidroeléctricas binacionales, de que habló Cecilia, de Itaipú, Yacyretá, Salto Grande, en el periodo de gobiernos militares desarrollistas, no se hablaba de integración energética. Ese termo no existía. Igual el gasoducto Yabog entre Argentina y Bolivia
Tampoco en el periodo neoliberal ya había algo en los discursos de integración energética, pero esta expresión no tendría la centralidad que vino a tener más tarde. Y en esos tiempos se hizo bajo una perspectiva neoliberal el gasoducto Brasil-Bolivia, el gasoducto más importante en nuestra región. Y paradójicamente, en los tiempos progresistas, cuando más se habló en integración energética, ese ha sido el periodo en que esa integración ha conocido más fracasos y que los éxitos han sido tan pocos y las frustraciones tan grandes y tan frecuentes. Yo me refiero al gran gasoducto del sur. Por más de 2 años, por toda parte, en todos los discursos, los eventos, el gran gasoducto del sur, el proyecto megalomaníaco de Venezuela, llevar gas natural hasta Argentina, con todos los problemas que eso acarretaría, incluso problemas ecológicos. La refinería binacional con Venezuela-Brasil abrió en Lima, que, bueno, hoy es una refinería 100% brasileña, nada que ver más con Venezuela. La refinería del Pacífico en Ecuador, a ser construida por los venezolanos, por PDVSA, que, bueno, hoy que no ha avanzado prácticamente nada y está estagnada hace mucho tiempo. Un otro proyecto gigántico, la construcción de un conjunto de represas hidroeléctricas en la cuenca amazónica de Perú, que, bueno, después voy a hablar un poco más de ello. Otra represa hidroeléctrica en el cono sur, Guarabí-Panambí, entre Brasil y Argentina. Y eso no es todavía un fracaso, porque el proyecto sigue, pero está estagnado hace años por la resistencia de los pobladores, de la gente que vive en esa región y que no quiere ser deslocada por esa obra. Un éxito solitario, eso sí, que se debe mencionar, es el gasoducto Juana-Azurduy entre Bolivia y Argentina, por lo cual se transporta todavía grandes volúmenes de gas boliviano a Argentina. Bueno, ¿por qué fracasaron esos proyectos? En parte por razones técnicas, proyectos dibujados de una forma no mucho seria. Otros proyectos fracasaron por cambios en la base física del emprendimiento. Es el caso de la refinería Abreu y Lima en Pernambuco, Brasil, a partir de la descubierta de las reservas petrolíferas del pre-sal en Brasil. Petrobras dejó totalmente de tener interés en la compra de petróleo venezolano, por supuesto. Ya había petróleo en exceso en Brasil, petróleo para exportar. También el escenario de crisis económica en Venezuela tuvo impacto sobre la integración regional, una crisis que antecede el actual bloqueo económico de Venezuela por Estados Unidos y los proyectos que yo mencioné, un protagonismo total en Venezuela. Mencioné Petroamérica, Petroandina, Petrosur, una cantidad de petros venezolanas y muy poco se avanzó en esas iniciativas. También un motivo para los fracasos, algo que también es paradoxal, ha sido la resistencia de los pueblos en ciertos casos, resistencia contra iniciativas de gobiernos progresistas, resistencia de carácter socioambiental a proyectos que menosprezaban el medio ambiente
y la voluntad de la población. El compañero que me antecedió habló de las falsas consultas populares en México, cosas parecidas que pasaron en América del Sur, en que la voluntad verdadera de la población ha sido ignorada en nombre de un desarrollismo ciego a sus consecuencias para el pueblo, para la gente verdadera y para la naturaleza. Eso ha sido claramente el caso del plan, un plan brasileño, peruano, de construir represas en Amazonía para generar hidroelectricidad para grandes proyectos industriales de aluminio, papel, cimiento y otras cosas, y eso ha sido bloqueado por grandes movilizaciones en Perú, especialmente contra la primera de esas represas, la represa de Inambari. Ese proyecto se hundió, ya no se habla más de ello. Hay que mencionar que no fueron solo los progresistas que fracasaron. No voy a entrar aquí en detalles, pero hay el caso del mal sucedido proceso de integración gasífera Argentina y Chile. Nada menos que 9 gasoductos, 6 de ellos para llevar gas argentino a Chile a través de los Andes, un prodigio de ingeniería, pero concebido en bases frágiles, sin llevar en cuenta las necesidades energéticas de Argentina. Tan luego Argentina salió de la recesión, empezó a crecer, pasó a necesitar de ese gas, cesó los suministros a Chile, generando una crisis entre los dos países y al final se paralizó todo ese comercio de gas concebido en términos neoliberales y operado por empresas extranjeras instaladas tanto en el lado argentino cuanto en el lado chileno. Por trás de todas esas frustraciones, estas experiencias fracasadas de integración energética, está justamente el voluntarismo. Planes concebidos sin llevar en cuenta, en algunos casos, la realidad física y en otros casos, desconsiderando la realidad social y económica. En realidad, no ha sido el giro a la derecha que ha paralizado la integración energética. Esa culpa no podemos lanzar a los gobiernos de derecha que se instalaron en los últimos años. La integración energética ya era un fracaso antes del 2014-2015. Yo escribí acerca de eso bien antes del golpe en Brasil, bien antes del triunfo de Macri en Argentina y otras cosas. La integración energética, bueno, ya era una frase, una expresión vacía de contenido. Ya no tenía correspondencia con la realidad cuando la hizo. Así que es un proceso, era un emprendimiento que hundió por sus problemas propios, no tanto por la fuerza de sus adversarios. Bueno, así que junto con esos emprendimientos fracasó también su base teórica, la idea que se puede llevar adelante el planeamiento energético y el uso compartido de recursos de energía en América del Sur, independientemente de las de los gobernantes, más que de los gobernantes de las sociedades, que se puede
contornar los obstáculos políticos a la integración, apostando todo en la infraestructura y en la energía. No por acaso, el único sector de la UNASUR en su corta vida, el único sector de la UNASUR que estaba más o menos estructurado, en lo cual habían expectativas, esperanzas de funcionamiento efectivo, era el COSIPLAN, a donde se concentraban los proyectos de energía e infraestructura, muchos de ellos heredados de la vieja IRSA, Iniciativa de Integración de la Infraestructura Sudamericana, un proyecto de integración neoliberal y que se ha mantenido en los gobiernos progresistas y que en los hechos existió casi que solamente en la construcción de carreteras no planeadas para atender a las necesidades de los países mismos, de las sociedades sudamericanas, sino que para viabilizar la exportación de commodities agrícolas y minerales para otros mercados, sobre todo para los mercados de Asia. Hoy día ya no hay, hoy día cuando se vuelva, o mañana, cuando se vuelva a hablar de la integración energética, ya no se puede más pensar en ella como un atajo. No, porque como atajo claramente no funciona. No se puede más pensar en la integración energética desvinculada de la integración energética regional en términos más generales. No habrá una verdadera integración energética mientras no se construyan en los principales países de la región mayorías políticas que estén determinadas a llevar adelante una integración soberana, una integración volcada para las necesidades sociales. Esa es la dura realidad. No hay manera de contornar esta cuestión. Pero hay otros puntos también que me gustaría señalar, que yo no tuve oportunidad de profundizar en mi artículo, pero yo traigo aquí para la reflexión, además de ese problema básico, que es el problema político de integración, que no será resolvido temprano. Hay un largo camino por adelante hasta que se vislumbre una retomada de la integración regional sudamericana o latinoamericana en nuevos términos. Además de eso, tampoco se puede pensar en integración energética desconsiderando el panorama energético mundial que está cambiando de una manera muy rápida. Hay que pensar en la integración energética para los tiempos de la transición energética. Por supuesto, esta transición no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Seguro que seguiremos dependiendo del petróleo en gran medida por un cierto tiempo, pero la integración energética seguramente no podrá tener en su centro los hidrocarburos. Es necesario pensarla de otra manera. No solo por la transición energética, sino que también por los cambios que han ocurrido en la propia base física de la producción energética en países centrales de América del Sur, como es el caso de Brasil,
con el petróleo y el gas del pré-sal, el gas que hace con que Brasil ya no vea con tanta importancia, ya no tenga tanta necesidad del gas boliviano, y también el caso de Argentina, con la exploración, la extracción de shale gas y tight oil de las reservas de Vaca Muerta. Entonces, es toda una otra realidad que se debe llevar en cuenta. Incluso la idea misma de que algunos países sudamericanos tendrían muchísimo a ganar con la integración energética por su déficit energético, el caso de Argentina y en parte también el caso de Brasil, eso ya no es lo mismo de lo que era hace algunos años. Sigue el caso de Chile, que es un caso muy complicado porque lo que sería la solución natural, entre comillas, para el déficit energético de Chile, que sería el gas boliviano, eso es inviable por las razones políticas demasiado conocidas. Pero otra cuestión también que debe ser pensada dice respecto a la hidroelectricidad. La hidroelectricidad, que por un lado es una energía harta y limpia, pero no tan limpia en ciertos casos. En el caso de Brasil, por ejemplo, ya se han agotado las posibilidades de ampliar la producción de hidroelectricidad de una forma sustentable. Los nuevos proyectos tienen todos impactos ambientales, sociales terribles. La destrucción de florestas, el despojo de pueblos indígenas y, bueno, los daños a la biodiversidad. Hoy día en Brasil solo se puede construir nuevas hidroeléctricas en Amazonía y, bueno, sabemos el impacto, el daño que eso causa al ecosistema amazónico. Entonces, no se puede, no habrán más, no habrán, no sé, en otros países cuál es el margen que hay todavía y se hay para la construcción de nuevas hidroeléctricas, pero desconfío que no sea un margen tan largo también. No se puede, por tanto, imaginar nuevas Itaipús, nuevas Diretas. Eso está en el pasado. Así que, bueno, yo finalizo con ello. El propio concepto de integración energética, la idea que se tiene asociada a esa expresión, a esa idea, creo que debe ser también repensada. Pensar integración energética no más como grandes gasoductos, no más como represas binacionales en ríos compartidos, sino como cooperación energética. Cooperación para la transición energética, para el desarrollo de energía eólica, de energía solar, el compartimiento de tecnologías, inversiones conjuntas. Incluso se puede pensar que soñando tal vez un poco, soñando un poco, siendo un poco más optimista en contraste con el tono pesimista de casi todo lo que yo he dicho, pero se puede soñar con cadenas productivas compartidas, integradas entre países de América Latina y de América del Sur para la producción de equipamientos para energía eólica y energía solar. Y eso sí, tal vez sea la integración energética del siglo XXI, otro tipo de integración energética que se confunde, que se mezcla con la integración tecnológica, la integración económica
con la idea del desarrollo a ser pensado no más en marcos nacionales, sino que en marcos regionales. En esos términos incluso la producción de biocombustibles puede ser resgatada y repensada con el control de sus impactos ambientales y sociales. Se puede pensar conjuntamente en América del Sur, América Central y México, en los biocombustibles en términos socialmente y ecológicamente sustentables, biocombustibles que hoy andan muy fuera de moda después de una ola de entusiasmo fundamentada en la década pasada. Y por trás de todo ello y articulando todo ello, no se puede olvidar un solo segundo la clave que va a definir todo. Esa clave está en lo político. No se puede pensar en un futuro sustentable, en un futuro de desarrollo social en nuestra región, si no se pone en primer plano el desafío del poder político, el desafío de la construcción de mayorías internas en cada uno de nuestros países, de mayorías que puedan dar soporte a ese proyecto. Yo termino por aquí y bueno, me quedo a disposición para cambiar ideas, oír los comentarios y bueno, responder a preguntas si las hay. Muchas gracias. Muchas gracias, Igor. La verdad es que muy interesante tu planteo. Podemos decir que esta fue una mesa de críticos acerca del concepto de integración. Un poco la primera pregunta apuntaba a ese lugar, ¿qué se entiende por integración? Si hay un solo sentido de ese concepto. Y cada uno de sus exposiciones fue abordándolo desde distintas perspectivas. Hay una pregunta acá en la sala para Cecilia. Dice, ¿cómo podemos entender, esta pregunta la hace Lenin, en este contexto de apropiación de riqueza? ¿Cómo podemos entender este contexto de apropiación de riqueza a partir de los mercados energéticos desde una lógica geopolítica subimperialista? A propósito de la concentración de capital global, donde los mecanismos de integración regional, binacional, han sido eficientes para ese traslado de plusvalía social a los grandes centros y subcentros de acumulación. Cecilia, si la querés responder. No, muchas gracias, María Eugenia, y a quien haya hecho la pregunta. Bueno, aquí tenemos dos elementos centrales que mirar, ¿no? O sea, primero, cuando hablamos de la categoría de subimperialismo, estamos hablando de una economía que ha llegado a su fase de exportación de capitales, pero aún manteniendo una dependencia, que siguiendo la teoría de quienes trabajan con la categoría, ¿no?, donde también nos enmarcamos nosotros, hablamos que esa es una fase a la que llega Brasil en la década del 60, principalmente se pone un punto en el golpe militar del 64, y que sigue manteniendo esta doble relación de dependencia de exportación de capitales. Entonces, Itaipú viene siendo casi un ejemplo perfecto de esa expansión y de esa lógica subimperialista. Por un lado, no solamente en su misma concepción, sino en lo que ya planteabas en la pregunta del proceso de apropiación, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay un doble punto. Si miramos, y esto es muy importante para todo el debate que planteaba también María Eugenia de la integración energética, o sea, si miramos no a los estados como última unidad de análisis, porque los estados en sí son contradicciones de correlación de fuerzas también, ¿no? Sino si entramos a mirar justamente el movimiento del capital por un lado y el movimiento del trabajo por otro lado, en su contradicción inherente, vemos también que esta apropiación privada de la riqueza que se da a través de Itaipú se da también de la riqueza socialmente producida en Brasil, ¿no? Y acá vamos a un dato.
el pago de la deuda de Itaipú se hace proporcional al uso de la energía, porque como les comentaba en la exposición, que esto se paga a través del costo unitario de servicio de la electricidad, en consecuencia, es proporcional a ese uso. Históricamente, a la fecha del 84 al 92% de toda la energía ha sido utilizado por digamos, las y los usuarios brasileños. Es decir, que de estos más de 60.000 millones de dólares, 92% a la fecha están siendo pagados por los usuarios brasileños, ¿no? Que acá sabemos que no hay una posibilidad de hacer una trazabilidad de la energía, pero que si miramos justamente en un análisis crítico de la composición de los usuarios, nosotros venimos analizando justamente cómo el peso de esa deuda viene cayendo principalmente en las y los trabajadores brasileños. Entonces vemos esa lógica donde la clase trabajadora brasileña es también quien recibe un impacto de esta deuda que a su vez beneficia a través, en este caso, del Estado brasileño y de Electrobras como acreedora a los grandes monopolios y financieros internacionales. Entonces vemos esta lógica justamente superimperialista de cooperación antagónica, donde a la par de que la clase trabajadora brasileña recibe también un impacto negativo de este mecanismo de concentración y protección del capital, es a través del mismo Estado brasileño donde ese proceso beneficia a los grandes capitales y monopolios extranjeros, en su mayoría de nacionalidades, y acá hay que decirlo, norteamericana, europea principalmente, no ni siquiera de capitales brasileños en sí, ¿verdad? Entonces, esa lógica subimperialista, y hago mucho énfasis porque eso es central para pensar el proceso de integración. Es un problema también ahora brasileño, ¿no? En términos de impacto, por la relación justamente de una doble dominación extranjera, imperialista y subimperialista en Paraguay, el impacto en la clase trabajadora es mucho mayor, ¿no? O sea, eso, digamos, una serie de datos construidos que nos permite identificar eso, y eso también coloca un mayor desafío en términos de nuestro país de avanzar en esa operación. Y creemos también, y creo que el ejemplo paraguayo es también un ejemplo que brinda muchas luces para pensar una integración, en este caso energética, y una integración regional sobre la base de los desarrollos soberanos independientes de cada uno de nuestros países, ¿no? Porque muchas veces, y es un equipo con el que caímos en periodos anteriores, en pensar y debatir la integración, sin embargo, sin mirar las desigualdades también internas generadas, ¿no? Donde todo el tema de Brasil es una contradicción fundamental que no podemos evadir del debate. Y lo decía muy bien Igor, la misma agenda que se mantuvo, y en el caso energético también, con Itaipú, en los gobiernos progresistas ha sido la misma agenda de beneficio del capital extranjero, ¿no? Entonces, esa mirada de integración con todas las luces de las lecciones aprendidas tiene que ir a saltar a mirar los estados como última unidad de análisis y entrar en esta contradicción capital-trabajo para pensar la integración desde el trabajo, desde nuestros países y desde nuestros pueblos. Entonces, este caso de la deuda de Itaipú por un lado, pero al mismo tiempo el manejo en sí de Itaipú en general, es un ejemplo fundamental de la lógica subimperialista en esta doble relación de un impacto negativo a su vez a la clase trabajadora brasileña, a la par de ser un mecanismo donde a través del Estado brasileño el subsidio de la apropiación privada del trabajo generado va a los capitales financieros internacionales. No sé si pude responder un tema más, pero quedamos abiertos para... Y me parece fundamental que el tema salga porque bien decían los compañeros que hablaron posteriormente, Igor y Daniel, el tema de integración, y me sumo con esto, María Eugenia, para aportar a la pregunta que hacía, ¿no? El tema de la integración tenemos que entenderlo como una integración en disputa, ¿no? O sea, la integración energética la justamente en función a los intereses del capital, donde, por ejemplo, Igor colocaba muy bien el caso del IRSA, ¿no? Que viene siendo un plan enorme de infraestructura en función a las necesidades de acelerar la rotación del capital de los grandes commodities en la región, o lo hacemos en función a, como bien planteaba Daniel, el desafío a proyectos soberanos de desarrollo de cada uno de nuestros países, donde la integración es fundamental, pero sobre esa base soberana, ¿no? Entonces, son contradicciones del momento histórico en el que estamos, que es necesario y fundamental profundizar, así que celebro y agradezco la pregunta y a seguir profundizando y compartiendo. Bueno, yo quiero, gracias Cecilia, quiero preguntar si hay alguna consulta de los espectadores para los expositores.
expositores, todos han contestado a las preguntas iniciales que dieron pie a esta presentación, y si no ya iríamos cerrando porque estamos muy, muy justos con el tiempo, eh, esperando que haya una nueva oportunidad para poder seguir debatiendo sobre este tema muy interesante. Así que me quedo esperando a ver si alguien tiene alguna pregunta más, y si no, bueno, les agradezco a los tres expositores por toda su claridad en la exposición, por toda la información nueva que nos han brindado. eh, y bueno, vamos seguramente a seguir creando estas oportunidades de encuentro para poder debatir en profundidad todos estos temas. Los invitamos a leer el boletín número 4, a seguirnos también en nuestras producciones, que este es un grupo muy prolífico y que seguro ya habrá una nueva novedad para compartir. Bueno, los saludamos, que tengan buenas tardes y muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.